Bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, hoy con un programa distinto, aunque siempre dirigido al sector salud básicamente, con una presencia muy importante. Está el doctor Miguel Galmés, presidente de la Asociación Médica Argentina, y como siempre nuestros conductores de lujo, el doctor Miguel Ángel Secchi, presidente del Foro de las Ciencias, y el doctor Jorge Neira, académico y miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. Bueno, un lujo para hablar de la historia clínica digital y la receta digital. Bueno, buenas tardes Miguel, buenas tardes Jorge, buenas tardes doctor Galmés. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, hijo, Miguel, yo te escucho. Bueno, buenas tardes. Gracias, Horacio Fernández, por tu tarea de producción. Al compañerito de ruta Jorge Alberto Neira. Bueno, y un lujo, como ya adelantó Horacio Fernández, con el presidente de la Asociación Médica Argentina, también nuestro querido amigo Miguel Galmés. Gracias por haber aceptado esta invitación. Si bien forma parte del Grupo Medios, por sus tareas profesionales, eh, a veces es difícil ubicar en la agenda, especialmente en este horario. Bueno, el tema que nos convoca, yo creo que estamos hablando de presente y de alguna manera futuro, porque como bien explicarán sobre todo nuestro invitado Miguel Galmés, en base a la charla que mantenga con el doctor Jorge Neira, vamos, que me consta personalmente, el doctor Miguel Galmés está luchando hace años, procurando, gestionando ante todas las autoridades que han pasado por los distintos gobiernos, bueno, y parece que se ve la luz, eh, aún, aunque no sea de aplicación, creo que inmediata, bueno, ahora lo va a decir, pero nada mejor que Jorge nos dé el panorama de los beneficios de todo este proceso de desarrollo tecnológico que da a la prestación del equipo de salud y la calidad que también a él tanto les preocupa. Jorge Neira. Bueno, gracias Miguel, gracias Horacio. Miguel Galmés, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Siempre es un placer. A mí me parece que la historia clínica electrónica lo que permite, sobre todo cuando está sistematizada y se hace de la misma forma, lo que permite es mejorar la calidad del registro, ¿no? No necesariamente una historia clínica electrónica significa calidad, porque la historia clínica electrónica a veces se utiliza para disminuir el trabajo. Por ejemplo, cuando se vuelven a colocar, se copia y pega, ¿no? Se copia y pega una evolución anterior, entonces cuando al fin y al cabo uno ve las evoluciones son muy parecidas. Pero bueno, de cualquier manera, digamos, las historias clínicas, sobre todo con algunas cosas que son importantes, que son los diccionarios de la historia clínica, que tenga cada campo de la historia clínica, que tenga una definición, eso permite muchas cosas, ¿no? Y la otra cosa, como seguramente vas a hablar, Miguel, es el tema del vínculo con otras estructuras, como para mejorar, por ejemplo, la indicación médica y una serie de cosas. Ahora, yo creo que hay muchas historias clínicas, muchos modelos de historia clínica, muchos han copiado la historia clínica, algunos la desarrollaron localmente, lo cual genera a veces un inconveniente que es la falta de comparabilidad de los campos. Y otra cosa que a mí me parece muy importante es asegurar que la historia clínica electrónica no es una base de datos, porque son los datos del paciente, pero no es una base de datos que te permita sacar información, con lo cual la historia clínica electrónica debe ser la fuente de datos para generar bases de datos que permitan trabajar con la experiencia, digamos, de los sectores
y que permitan tomar estrategias de intervención basadas en los datos, ¿no? Yo siempre digo que me causa mucha gracia porque todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pero la gente está entusiasmada con la inteligencia artificial como que la inteligencia artificial va a resolver todo. Pero para que la inteligencia artificial pueda resolver, el primer paso es tener una buena base de datos, una buena base de datos con datos adecuados, con datos confiables, que permita la minería del dato, digamos, a través de distintos mecanismos, como puede ser el machine learning, el deep learning, pero no es que con el machine learning o el deep learning alcanza, porque en realidad lo que se necesita es la base de datos. Una buena base de datos. Buena base de datos significa tener un diccionario, poder comparar, poder hacer benchmarking con otras bases de datos de mejor calidad, como por ejemplo pueden ser las internacionales. Bueno, por ahí sería interesante, Miguel, que vos hicieras un resumen, digamos, de cómo empezaron, cuál es la situación actual de la historia clínica electrónica y cuál es la expectativa de futuro en base, digamos, a este diseño, a este programa. Así que cuando quieras, Miguel, podés empezar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al Foro de las Ciencias y a este capítulo específico sobre la historia clínica. Sí, Jorge tiene toda la razón del mundo. Una historia clínica electrónica, si nosotros no le vamos a dar ningún parámetro importante, es lo mismo que una historia clínica de papel, o como dice Jorge, sirve para acortar la escritura del médico porque hace copy y pegue. Y entonces, como dice él, en algunos sanatorios que uno consulta o va a ver los enfermos, las evoluciones son igual que la anterior, cambiando la fecha. Y bueno, eso es una historia clínica electrónica armada para resolver un problema circunstancial de una entidad médica. Nosotros llegamos como asociación médica a esto en el año 2002. En el año 2002, cuando se había aprobado durante el 2001 la ley de firma digital, el entonces jefe de gabinete invita a la AMA para trabajar sobre la reglamentación del uso de la firma digital en la actividad médica. Y a raíz de esa invitación, nosotros como médicos asistenciales muy bien no entendíamos para qué podía servirnos o cómo la podíamos aplicar. Pero del 2002 hasta la fecha pasó mucho tiempo, son 22 años, y en todo ese tiempo trabajamos, a mí me tocó como miembro de la AMA en ese momento con el comité de recertificación, la comisión directiva dijo, bueno, empezá a trabajar en esto o hacete cargo de esto, como suele suceder, con cosas nuevas que aparecen en las distintas de las instituciones, y ahí es como nosotros empezamos con ese. Trabajamos con el ingeniero Alfredo Obispo, y entre los dos íbamos viendo y comunicándonos y acercándonos a las distintas entidades de gobierno que estaba en ese momento la ONTI, así se llamaba, que es la Oficina Nacional de Tecnología de la Innovación. Y con ello trabajamos para la reglamentación de esa primitiva ley hace 22 años. A partir de ahí, la AMA tuvo convenios con ANSES, con entidades privadas, para poder otorgar la firma digital de los profesionales de salud. Porque eso es lo que decía la reglamentación que fue aprobada unos años después. Hago hincapié en esto porque la reglamentación decía que para entidades privadas y para el uso privado de la firma digital debía haber entidades acreditadas como entidades certificantes privadas, y para entidades públicas podía ser a través de oficinas como por ejemplo ANSES o AFIP. Entonces a nosotros como AMA y para los médicos en general era como una entidades privadas. Así que se hicieron convenios con distintas entidades privadas para poder entregar esa famosa firma digital, que permitiría, según lo que se plasmaba en esos momentos, la llave para después trabajar sobre una historia clínica digital. Bien, esto cambiando para atrás, para adelante, con muchas cosas que suceden en este país, hasta que en
el reglamento del manejo de la firma digital pasa de la ONTI al Ministerio de Modernización. Estamos hablando ya 2015 en adelante. El Ministerio de Modernización es un cambio. Dice, la firma digital la va a manejar el Estado, tanto para privados como para públicos. El ente certificante no van a ser entidades privadas, sino que va a ser el Estado. Y entonces AMA califica, de acuerdo a cumpliendo todos los requisitos que nos solicitaron, para ser autoridad de registro. Es decir, que AMA, aún hoy, puede darle firma digital a cualquier persona, no médica, porque no salió como médica, sino que cualquier persona que la solicite. Ahora bien, como nosotros trabajamos como médicos, decíamos, bueno, perfecto. Nosotros le damos una firma digital a un médico. Y la pregunta era, ¿para qué? ¿Dónde la va a usar? ¿Dónde la va a poner? ¿Va a poder hacer una receta? No. ¿Va a poder hacer una historia clínica? No. Solo tiene una firma digital y hay que ver qué entidad puede hacer el vínculo entre esa firma y el documento electrónico, llámese receta o historia clínica. Entonces decidimos que teníamos que ir por más. Y entonces la Asociación Médica empezó a trabajar en tener por lo menos una historia clínica. Una historia clínica digital, que así se planteaba, pero ahí empezamos a tener algunos inconvenientes. Por ejemplo, la ley del ejercicio profesional, la 132, la 17.132, allá de los años 60 y pico, dice solo papel. Y entonces ahí empezamos con algunas dificultades, pero que fueron planteadas, y ahí se empezó a trabajar también incluso con la Comisión de Salud de Diputados y el Senado para tratar de, si vamos a usar una receta electrónica o una historia clínica, debe estar avalado por la corrección de la ley del ejercicio profesional. Todo eso estaba encaminado, cambia el gobierno, desaparece el Ministerio de Modernización, todo vuelve a la jefatura de gabinete, y la jefatura de gabinete, cuando nosotros vemos cómo sigue esto, nos cuentan que era imposible que el Estado fuera una autoridad certificante única, porque tenía que hacer inversiones, porque no estaba en condiciones, y se volvía a modificar la reglamentación, con lo cual volvemos a la reglamentación pasada en general, donde vuelven a aparecer entidades privadas para hacer la certificación. Este es el contexto de lo que fue pasando desde el principio hasta acá y por qué AMA, como entidad, estuvo trabajando en esto. Después vino la ley que se conoció como ley Jedlin, que fue la ley que permite el uso de la receta electrónica, reconoce a la historia clínica como un elemento importante que puede suplir claramente la historia papel, aunque ya existía la ley de derechos del paciente a historia clínica, que permitía reemplazar una por otra, con ciertas características, y teniendo en cuenta también la ley que mencionaba Jorge claramente, que es de los derechos que tienen los pacientes a través de la protección social. Entonces ahí tenés tres leyes: firma digital, la ley de protección de datos y la ley de historia clínica y derechos del paciente, que son la base para poder trabajar sobre esto. Después tenemos la ley 27.706, que tuvo su modificación después, reglamentada recién en el 23, y la que da de baja la ley, parte de los artículos de la ley, o modifica parte de los artículos de la ley 17.132, y permite entonces la firma, la historia clínica en electrónica, las recetas, que ya no son necesarias solo en papel, puede ser en cualquier elemento, ya informático o no, y aclara que puede ser utilizar firma electrónica o digital. Y en la reglamentación se explica la posibilidad de ir todo hacia la firma digital por la mejor protección jurídica, tanto para el documento como para el mismo profesional actuante.
Pero ese es un paso a desarrollar. ¿Por qué? Porque al trabajar con una empresa privada, la firma digital es cara. Es cara para el uso cotidiano. La firma digital que nosotros podemos dar es la firma digital para un documento que sirve, que te permite a vos, a través de lo que quedó de modernización, poder utilizar para un documento específico. Te dura aproximadamente, lleva 20 minutos subir un documento. Por lo tanto, la actividad diaria del médico sería imposible tardar para cada actualización 20 o 30 minutos, sería imposible llevar a cabo. Por lo tanto, nosotros fuimos por el desarrollo de una historia clínica electrónica. Ahora tenemos un convenio firmado con una autoridad certificante para agregarle firma digital, pero eso sí tiene un costo. Y esta es la realidad de él. Después, otro cambio de gobierno, aparece el DNU en los últimos días de diciembre, donde después es ratificado que a partir del 1 de julio las recetas médicas, no habla de la historia clínica, sino la receta médica debía ser sí o sí en forma electrónica o digital, pidiendo que el papel quedara solo para los lugares donde fuera imposible utilizar vía electrónica. O sea, sería el papel una excepción. Eso que tenía fecha fue modificado después nuevamente por un documento. Les voy a leer el número, es el 1959 del 2024. Esto fue los últimos días de junio, la semana anterior, el 1 de julio empezaba a ser obligatoria y se fue modificando de vuelta, dando más plazos, porque se crea un nuevo registro de historias clínicas y de recetas digitales, que se llama RENAPPIS, que es Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias. Y entonces eso se crea un lunes, el lunes siguiente se empezaba la firma digital, pero todo lo que existía en el medio, historias clínicas de cualquier tipo, como dijo Jorge, copiadas, nacionales, traídas por distintas empresas, etcétera, debían registrarse a través del TAC, del Sistema Electrónico de Datos, en el nuevo RENADIPS, lo cual había que esperar la respuesta del Ministerio de Salud para poder darle validez. Aunque en el mercado, como ya todos habían estado inscritos en la modalidad 2023, por decirlo de alguna manera, podían seguir actuando, pero se daban otros 180 días hasta que todos queden registrados en este nuevo registro nacional llamado RENADIS. Esto es el resumen de lo que fue pasando. ¿Qué tenemos hoy? Esto, una receta papel, que es válida hasta por 180 días más, y todas las que están en el mercado para hacer recetas digitales tienen su validez, como también así las historias clínicas generales. Esta es la historia. Acá me parece, Miguel, que hay algo interesante porque si uno toma en cuenta el universo de las historias clínicas, como vos decís, el tema hoy se puede interoperar, digamos, entre las historias clínicas, de tal manera que uno puede vincular historias clínicas de distintos lugares y con distintas bases de datos, pero me parece que quizás alguien debería normatizar los campos de las historias clínicas para ir logrando como cierta homogeneidad, digamos, ¿no? Vos que sos cirujano, sabés que el American College of Surgeons tiene un registro de datos de trauma que incluye la información de 1.000 pacientes por año de más de 650 hospitales de trauma en Estados Unidos. Y en realidad lo que hizo primero, y no sé si vos te acordás cuando salió la propuesta del American College, hacer el TRACS, el Trauma Registry of American College of Surgeons, que fue la idea de que fuera el American College quien fuera el dueño de la historia, del dueño de la base de datos, y que todos usaran la base de datos del American College, y después se dieron cuenta que en realidad cada uno tiene su base de datos y que en realidad hay una base de datos que interopera con las otras bases de datos con criterios comunes que permiten el ingreso de los pacientes de unas bases a la otra.
que yo creo que es lo más lógico, ¿no? Porque pedirle a todo el mundo que use una sola herramienta es difícil cuando ya tiene una herramienta que en algunos casos, por ejemplo, el Hospital Italiano, por ejemplo, Hospital Austral, que tiene historias clínicas propias que son de buena calidad y que a ellos les cierra. Con lo cual, a mí me parece que estas son cosas que hay que ir pensando, porque estas son cosas que aparecen cuando se crea la necesidad de la historia clínica, ¿no? Y a mí me parece que eso está bien. Yo creo que la historia clínica tiene algunas cosas importantes. La primera es que no se puede agregar después, porque si uno agrega después, aparece con la hora de después y no con la hora anterior, ¿no? Como se hacía muchas veces, vos lo conocés bien con la historia de papel. Bueno, todo eso genera mejora de la calidad del dato, siempre y cuando el dato, la historia clínica tenga como cierta habilidad, por así decirlo, como para que el dato que se ponga sean datos novedosos, sino que se vuelva a poner las mismas cosas, porque eso no, finalmente no ayuda. ¿Cómo ves este tema de la implementación de las historias clínicas, de la homologación de las historias clínicas entre las distintas historias clínicas que hay en el país? Mira, Jorge, existía en el Ministerio de Salud, y digo existía porque no sé si sigue estando, porque realmente, esto hay que decirlo, la posibilidad de conversar de estos temas con el Ministerio de Salud en la actualidad es nula. Recibimos los cambios de reglamentación, pero no tenemos posibilidad de conversarlo. Existía la idea del bus interoperable. Y esto era donde permitía en ese bus interoperable todas las historias clínicas deberían tener los campos para poder, Claro, para poder comunicarse entre ellas. Es decir, la historia clínica de Jorge o de Miguel podía ser leída por el médico en Jujuy o en Tierra del Fuego, tener los datos básicos. O sea que cualquier historia clínica que exista debe ser interoperable. Esto era lo que estaba ya planteado, discutido y conversado. Yo quiero suponer que todo eso sigue igual y después de este nuevo registro, que es un poco más completo que el registro que habíamos hecho anteriormente, pueda avanzarse en una segunda etapa, no solo en la receta digital, sino en la historia. no, claro, Nosotros, porque esa es la única, perdóname, es la única que permitiría conversar campos. Porque como claro. vos decís, la nomenclatura de una enfermedad, que el médico pueda poner, no sé, a ver, colecistitis, por poner un nombre, y otro pueda poner cólico biliar, que si bien no son sinónimos, pero si no son compatibles después en la toma de esos datos. Absolutamente, claro. Ese es el tema de la Entonces, comparabilidad. exactamente. Por eso la historia clínica debe contar con campos fijos, donde si bien vos podés explicar un campo abierto explicando tu enfermedad, pero con el registro de las enfermedades, tal cual como se hizo con trauma, debe ser común, o Sí, por sí, lo menos bueno. compatible. Eso es lo que yo te decía. En realidad, digamos, la codificación, en Estados Unidos hay como manuales de codificación de enfermedades. Es decir, viste que Así está es. la ICD, alta por salir la ICD-11, pero la ICD-10 es una forma de codificación. Nosotros en trauma, por ejemplo, utilizamos lo que se llama la metodología TRIS, que es el trauma score revisado más el ISS, junto con la ICD-10, de tal manera que cuando uno tiene que poner el diagnóstico, no lo escribe, sino que lo busca en el lugar donde está escrito, de tal manera que no haya dificultades cuando, como vos decís, entre cólico biliar, colecistitis, colecistectomía, y a mí me parece que este es un punto importante porque es lo que permite la comparabilidad. Por eso es que cuando uno habla de interoperabilidad, no solo está pensando entre una historia clínica con otra, sino además en bases de datos, porque suponete vos que alguien quiere hacer una base de datos superadora, por ejemplo, el Estado quiera, por ejemplo, como la base nacional de cáncer o como la base, digamos, si uno tiene que hacer para cada patología algo separado es un problema. Ahora, si vos sos interoperable y tenés una base de datos en la cual podés pasar datos de un lado para otro, es muchísimo más fácil. Y eso te asegura que la base de datos es una base de datos representativa y además que tenga facilidad, digamos, de ingreso, porque nosotros tenemos una experiencia interesante en la fundación y es que nosotros tenemos el universo del total de hospitales que forman parte del grupo, que son 25,
pero además cada hospital tiene su propia información. El hospital nunca pierde la información. De hecho, el hospital tiene la información con nombre y apellido y nosotros tenemos la información con código único de registro por el tema de la Habeas Data, ¿no? Que es algo que por ahí después podemos charlar. Pero a mí me parece que estas son cosas que de alguna manera alguien debería homologar. No sé vos qué te parece, Miguel. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que se discutió años en el Ministerio. Había una hoja 2030 y se trabajaba con HL7, buscando la coordinación, y se había llegado a esta idea de que las historias clínicas tenían que contar con una interoperable seguro y contar con una posibilidad de juntar los datos que le sirvan al Estado. O sea, el Estado como política necesita conocer los datos claramente. Necesita saber lo que pasa en las distintas regiones del país para poder planear cómo va a actuar en cada una de ellas. Eso es fundamental. Absolutamente, claro. Y Argentina es un Estado que desconoce los datos, sobre todo en salud. Bueno, yo coincido con vos. No conoce ni los médicos que hay, por ejemplo. Sí, yo he tenido bastantes discusiones porque casi siempre cuando yo hablo del tema de los datos me dicen, bueno, datos en este país hay suficientes. Yo creo que puede ser que haya suficientes, pero no de buena calidad. Y este es otro tema importante, que es que tener datos no significa que vos tengas calidad del dato, porque el dato, como vos decís, si vos tenés colecistitis en un lado y colicobiler por el otro, los datos están, pero esos datos no te sirven, porque cuando tenés que comparar da lo mismo y quien tiene, digamos, la máquina no puede diferenciar, digamos, una cosa de la otra. Salvo que existan recomendaciones del Estado. Yo creo que ahí está donde está el Estado, lo que debería hacer, que es el ente regulador, diciendo, bueno, vamos a utilizar, supongamos, para las cirugías determinadas clasificaciones que podrán ser la de la Asociación Argentina de Cirugía o la Asociación Argentina de Anestesia, de tal manera que cuando vos llamás a una cirugía de tal forma, todo el mundo sepa que esa cirugía es una sola, ¿no? Que son varias que pueden estar metidas ahí adentro. No sé vos qué opinás de esto, Miguel. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso, AMA cuando decide avanzar sobre la firma electrónica y digital, crea una historia clínica. Claro. Crea una historia clínica propia, no es copiada, aunque obviamente tiene cosas que utiliza, que son comunes a todas, que son los registros de los datos, etcétera, Sí, etcétera. claro, la parte epidemiológica. Inevitablemente, claro. Utiliza para los medicamentos el nomenclador alfabeta ahora, pero el ANMAT está creando uno nuevo, así que se puede prácticamente cambiarlo si es necesario, y utiliza la clasificación de las enfermedades S10. Claro, bueno, Entonces, eso es lo que yo creo, por ejemplo, eso permite, exactamente, lo que vos estás diciendo, calidad de datos comparables. Claro, exactamente, calidad de datos comparable. Y Exacto. eso, digamos, se hace en base a las recomendaciones de determinadas códigos, digamos, para la incorporación del dato. Por eso la gente cree que, digamos, una historia clínica o una base de datos es de calidad cuando tiene un diccionario propio y el diccionario te tiene que decir que para cada campo qué es lo que significa ese campo, porque si ese campo no tiene una definición, después es muy difícil compararlo, ¿no? Exactamente. Por Fíjate, eso, fíjate una cosa llamativa que cuando hacen el examen de la residencia, la misma especialidad de la residencia no se llama igual en todas las provincias. Y vos decís, es una cosa simple, habría que ponerse de acuerdo solamente cómo se llama la residencia. Bueno, pero este es el ejemplo típico de, como decía Borges, el lenguaje es una memoria compartida. Vos tenés que compartir, digamos, la memoria de la palabra. La palabra tiene que ser igual para todos. Y acá es fundamental este tema, ¿no? sí, porque si no, como decís vos, no hay calidad de datos. Claro. Por eso, a ver, la idea que hace un ministro de salud tenía hace mucho tiempo de tener una historia clínica única, y lo conocemos todos, me pareció muy interesante. Para eso, primero tenés que crear cuál va a ser esa historia clínica. Entonces, como hoy en día de pensar que va a haber una historia clínica única es imposible, porque ya el desarrollo de las Claro, universidades han creado sus propias historias clínicas. por Entonces, eso lo hoy. único que vos debés generar hoy es la interoperabilidad de los distintos campos que te son importantes, que son los datos del paciente por un lado, para tu propio manejo, y después un código único de ese paciente para que los datos no pasen, no puedan ser manejados, identificados a determinados datos filiatorios, sino a un número donde vos vas a usar tranquilamente sin comparar los datos de la persona para no entrar en los conflictos de Habeas Data. Así es. Estimados Bueno, amigos, quédate ahí.
Quédate ahí porque En un, tenemos que ir al corte, ¿no, Miguel? Dale, en un menos de un minuto volvemos. perfecto. Gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y pasado el corte comercial de rutina, continuamos con Políticas Públicas 2030. Jorge. Gracias, Horacio, muchas gracias. Estamos hablando, Miguel, que me parece que es un tema muy importante, el tema que es la privacidad por un lado y la seguridad de la historia clínica en cuanto a los datos sensibles, ¿no? Porque, digamos, las historias clínicas tienen datos sensibles y el acceso al dato puede ser un riesgo, digamos, para el paciente, ¿no? ¿Cómo se asegura la privacidad del dato y la seguridad del dato sensible, Miguel? ¿Cómo se hace, digamos, desde el punto de vista electrónico para que, digamos, solamente tengan acceso, en realidad que el único que debería tener acceso a la historia clínica es el propio paciente, además del profesional que lo atiende? Perfecto. Vos dijiste ahí dos cosas muy interesantes. El paciente tiene derecho a ver su historia clínica. Tiene derecho, porque la historia clínica, según las leyes nuestras, es del paciente y la guarda es del profesional o de la entidad para la cual trabaja. El segundo punto es que obviamente todo puede ser hackeado en la Argentina, en el mundo entero, porque ha sido hackeado el Pentágono y ha sido hackeado hace poco el crash informático que pasó con las compañías aéreas, por ejemplo, hace muy poco. Por lo tanto, uno lo que tiene que emplear son distintas capas de seguridad, tal cual como lo pide la Organización Mundial de la Salud, que es en el caso de la historia clínica que propone AMA, que pone a todos los profesionales en forma gratuita, se llama Vida Medicina Digital, que si quieren después hacemos un pequeño comentario para que todos los médicos que puedan estar escuchando eso sepan cómo tienen que hacer. Se identifica al profesional, se identifica su persona, tal cual a través del RENAPER, se identifica a través del CISA, que el médico dice que lo que dice es verdad y está en el CISA, que así lo valida, tanto a nivel nacional. También hay que empujar al gobierno para que el CISA esté completo, pero cada vez esto se está logrando. Y de esa manera, a través de su clave personal y sus datos biométricos, es la única persona autorizada a lo mismo para el paciente. El paciente consta de una historia clínica igual, se llama Vida Medicina Digital Pacientes,
que es igual que la vida medicina digital, nada más que tiene campos en el cual el paciente no accede directamente a no ser que él le pida al profesional que le pase los datos completos. Esto es para guardar ciertas formas de la historia clínica en comentarios que uno pueda agregar, no a su diagnóstico, no a sus estudios, no a sus recetarios, pero sí uno puede poner, vamos a un ejemplo burdo, el paciente tiene un carcinoma estadio 4 y uno al paciente le dice, bueno, tenemos una enfermedad avanzada y escribe en la historia clínica para el resto de los colegas carcinoma con metástasis estadio 4. Claro. Que es exactamente lo mismo, nada más que el paciente tiene acceso en su lectura básica, común, que él tiene todos los días en su teléfono, es a carcinoma, no sé, de pulmón, estadio 4, sin las otras explicaciones que uno lo puede poner. Esa es la idea para que exista cierto tamiz. Ahora, si el enfermo dice necesito mi historia clínica completa, obviamente la va a tener completa con todos los comentarios que pueda haber hecho el colega. Sí, porque a mí me parece, de Miguel, que hay una cosa como, viste, que está bastante metida en el ámbito de los profesionales del equipo de salud, como que la historia clínica es del profesional que atiende y no del paciente, y la historia clínica es un documento del paciente, digamos. Y nosotros en realidad operamos con el documento del paciente y es el paciente el que tiene derecho a la historia clínica, ¿no? Digo esto porque a veces pasa, bueno, vos sabés, porque has compartido los hospitales tanto como yo y has gastado las baldosas de los hospitales tanto como yo, que había gente que se apropiaba de las historias clínicas porque consideraba que había que ir a buscarlas a determinado servicio porque estaban ahí guardadas, porque la tenía alguien por algún tema, ¿no? De información, no sé de qué, pero como si fueran los dueños de las historias clínicas, ¿no? Esta la ventaja que tiene es que al estar, digamos, en la nube o estar en la base de datos del hospital, que esta es otra cosa que tendremos que charlar, si tiene que estar en la nube o tiene que estar en una base de datos eh, hospitalaria o institucional, digamos, tiene la ventaja de que el paciente puede acceder a su historia clínica porque es parte de su vida, ¿no, Miguel? Así es. Yo primero te digo que debe estar en una nube, porque para que sea interoperable, Claro, yo creo lo mismo. no puede, claro, no puede estar en la base, pues si está en la base de, por ejemplo, hospital italiano, hospital austral o alemán, por ejemplo, no podría ser vista por el doctor Neira si está viendo un paciente en un consultorio, por ejemplo. Claro. No habría posibilidad de comunicar. O sea que todas las historias clínicas que están en una nube, esa nube debe tener la seguridad informática, insisto, que le puede brindar hoy todos los medios de seguridad. Puede ser hackeable, lamentablemente hoy todavía no hay nada que no pueda ser hackeable. Sí, Sí, tiene porque todas viste que las capas de seguridad. el tema de la nube sigue siendo todavía un... Sigue siendo todo un problema, pero evidentemente mientras no esté en la nube, no hay forma de ser interoperable. Y la única manera es tener el bus interoperable, que es lo que dice la ley argentina, debe estar en servidores de Argentina que manejen esa nube. Claro, obvio, tal cual. No pueden estar afuera. Bueno, eso es más o menos, básicamente, la primera parte. La segunda parte, que la historia clínica que nosotros proponemos es portable para el paciente. El paciente lo va a ver a Neira o a Galmés y tiene su historia clínica. ¿Qué necesita nada más? Que, bueno, Neira y Galmés tengan acceso a esa historia clínica. La historia clínica que nosotros proponemos es absolutamente gratuita, tanto para el paciente como para el profesional. Consta de las dos cosas: portabilidad, historia clínica con todos los requisitos que hablamos, y la receta que ha movido tanto y ha generado tanto conflicto en los últimos tiempos, sobre todo en los profesionales, porque, a ver, un importante centro en la Argentina creía que la historia clínica la debía hacer en la computadora y entonces compró un montón de impresoras y después de escribirla en la computadora la imprimía y se la daba al paciente. Y eso interpretaba que era una receta electrónica. Y precisamente no es, porque estaba dando, en definitiva le está dando un papel. Claro, tal cual. Claro, por eso te digo la confusión que existía en el medio. Y a raíz de eso hubo una nueva prórroga hasta por 180 días, o sea, llegamos casi a fin de año de nuevo, y además se implementa el registro. Creo entender, por lo que dice la resolución, es que la idea es amalgamar todos esos registros
y tener un control sobre todo lo que se está ofreciendo en el mercado. Me parece excelente. Nosotros hemos enviado nuestra historia clínica, hemos completado el test, hemos hecho todo y obviamente todavía no tenemos respuesta, ni por sí ni por no. O sea, no hubo respuesta como tantos TAD, cuando uno eleva, no sabe cuándo va a llegar la respuesta. Pero como hay 180 días, supongo que deberán tener una respuesta por si hay algo que modificar, poder corregirlo antes de que vuelva a estar todo esto funcionando. De todas maneras, nosotros hay más de 500 médicos que la están usando y bueno, lo único que tienen que hacer es bajarla tanto de iOS o Android, ya sea para computadora, celular, tablet o web, y poder usarlo en su consultorio. Quiero aclarar que esto es gratuito para el profesional individual. Miguel Gami en su consultorio, Neira en su consultorio. No así para una entidad que la va a usar con fines comerciales para mejorar su entidad con lo cual sí la va a poder usar, pero tiene que hacer un convenio comercial con la empresa tecnológica para que la pueda loguear como quiere el centro, y además para que todo el grupo de profesionales que tenga la pueda utilizar. Claro. Porque en el caso individual nuestro, si yo estuviera usando esta historia y la estoy haciendo en un hospital público para no meter ninguna entidad privada, le estoy dando la receta desde mi celular, desde mi historia clínica. Entonces ese paciente que tiene una historia clínica en algún centro, por ejemplo en hospitales, en el consultorio tiene la historia SIGEOS, esto lo hemos hablado con el ministro de Salud de la ciudad, han estado acá sus técnicos trabajando con nosotros para poder ofrecerles esta historia clínica o la que ellos quieran, pero que sean compatibles e interoperables, porque los médicos después cuando salen del hospital van al consultorio 1 o van a otro lado, y los pacientes también van de un hospital al otro, necesita ser compatible todo, ¿no? Así que lo que nosotros le ofrecemos a los colegas es eso, gratuitamente, bajando la aplicación, ya sea de cualquiera de los dos sistemas más conocidos, Android o iOS, y empezar a trabajar 24 o 48 horas después que se logueen y que se les dé el alta desde el sistema. Sí, porque en realidad lo que ustedes hacen es chequear, digamos, si los datos que ingresa el profesional coinciden con el CISA, de tal manera que no haya incompatibilidad, digamos, con matrículas y esas cosas, lo cual es muy bueno porque, digamos, es un reaseguro, ¿no? Que es lo mismo que hacemos nosotros en el Consejo de Certificación cuando tenemos que hacer una certificación, una revalidación, que es entrar al CISA o al REFEPS, Nada más y que y cruzar los datos. Nada más que acá el sistema lo hace automáticamente cada vez que vos entras. Claro, claro. Jorge, perdón, ¿puedo interrumpir? Sí, claro. Volviendo a lo mejor a unos minutitos atrás, pero a propósito de lo que acaba de decir Miguel y tu acotación, Jorge Neira, hace un rato se dijo bien, correctamente, que la historia clínica es del paciente. No pretendo poner en discusión esto, sino, y más dirigido a Gamés, Miguel, y lo que pueda opinar Jorge, ¿cómo aseguramos, no solamente la confidencialidad, sino lo que yo sé que a Gamés le preocupa hace muchos años, que esta propiedad del paciente no sea utilizada con otros fines? O sea, a ver, cuando la historia clínica dice es propiedad del paciente, yo no tengo absolutamente ninguna duda, pero el paciente puede pedir a la institución en la cual, por ejemplo, sufrió un proceso de internación, cirugía, puede pedir una copia. O sea, la historia clínica es de él, sin duda desde el punto de vista del llamado derecho de propiedad, pero queda en la nube, queda en la institución y queda, llamando vulgarmente, dando vuelta. Miguel Galmés, vos, sabiendo del objetivo que estás trabajando hace muchos años y que pretendemos asegurar esto de que la historia clínica es del paciente y que no es utilizada con otros fines que algunos sabremos distinguir, otros no. La mayoría de los que nos escuchan son de profesionales de la salud, que esa propiedad
luego no sea utilizada con fines comerciales, por ejemplo, que es acumulación de datos. Miguel, me preocupa mucho eso, pero no en base a que se esté eh, dando a luz la patología del paciente, sino otros fines que son crematísticos, al decir de Mainetti, o sea, económicos. Mirá, el- el- cuando vos te inscribís acá en el Red Adips, te haces responsable ante la ley de que vos vas a cuidar esos datos tal cual como hoy cuidarías una historia de papel. Yo te pregunto, si vos vas al médico, al consultorio de un médico y tiene no sé, un archivo de tarjetas y escribe en la tarjeta del médico, ¿cómo sabés o qué seguridad tenés de esos datos en el archivo de ese profesional? No, ¿Cómo no, no, eso? perdón, Miguel, Yo te Miguel, digo, no, eh, no pongo en duda que todo esto es un progreso. Yo te estoy hablando cómo vos lo estás viendo del lado positivo ya, para justamente, yo te contesto con esto. Cada vez que vos abras la historia clínica electrónica, por lo menos lo que yo puedo asegurar de la mía, o de la mía, de la Asociación Médica Argentina, es que si Neira ingresó a la historia clínica va a decir a tal hora, en tal momento, ingresó Neira. Claro. Y eso es imborrable. Es más seguro que un papel donde yo lo abrí, saqué foto y me lo llevé y nunca estuve, a no ser que veas mi huella digital en la historia de papel. La historia exacto, clínica hoy, electrónica, por lo menos la que ponemos nosotros en el mercado, yo no hago análisis de mercado, ni mucho menos, no es nosotros somos una entidad sin fines de lucro, por lo tanto no hago análisis de mercado, solo trato de llevarlo mejor a los profesionales. Si yo quiero mirar la historia clínica de Jorge Neira hoy por una curiosidad personal, yo voy a tener que loguearme y voy a dejar mi huella. En la historia clínica de Neira va a decir que a tal hora, en este minuto, entró el doctor Miguel Calmés. Claro. Si Fíjate vos, Miguel, yo que esos datos, perdón, porque la vez pasada en un congreso de Conra, un colega, no voy a decir de dónde para que no se lo pueda identificar, me dijo, y doctor, ¿cómo hace la secretaria para hacer las recetas médicas? claro, hasta eso te iba Ah, a bueno, decir. a ver, doctor, si usted, que es un dirigente de una distinguida provincia del país, acepta que la secretaria hace la receta, usted va mal contra la ley del ejercicio profesional. La receta es Claro. un acto médico y tiene la misma responsabilidad de lo que escribo en esa receta o me digo al paciente, es exactamente responsabilidad del profesional. Por lo tanto, no podemos discutir eso. O sea, acá el único que puede hacer la receta es el que está autorizado. Si después Neira o Miguel Galmé le dan la clave a la secretaria, ya ese es un problema propio que entra en lo que está penado por la ley. Ahí eso es lo que yo Otra te iba a cosa decir. importante, con esto termino, Jorge. Otra cosa muy importante, cuando uno hace una receta en nuestro sistema, una receta queda estampada, no solo la receta. A ver, vamos al ejemplo más burdo. Me llama Miguel Sechi y me dice, ¿me haces una receta no sé, de un antihipertensivo? Porque me quedé sin eso. Si yo entro a hacerle una receta, tengo que crear la historia clínica de Sechi. ¿Está bien? Porque el hacerle la receta que me está pidiendo el amigo Sechi queda como un registro en la historia clínica. Por lo Claro. tanto, lo que estoy haciendo, que esa receta por amistad desaparezca, porque esto si lo hago es porque vos estás en la receta. O entro a tu historia clínica y veo que Neira te dijo que estás tomando tal antihipertensivo, yo te hago esa receta y la historia clínica genera automáticamente una consulta. La consulta a Miguel Galmés, que le recetó por continuidad de lo que tenía indicado por el colega anterior, tal medicamento. Eso tiene validez, primero, por la calidad de los datos, segundo, porque queda archivado absolutamente en su nube de ese paciente, y por el otro lado, evitamos que el colega siga haciendo recetas sin generar consultas que no puede cobrar. Nosotros lo Sí, que queremos es que el yo acto médico quede estampado en la historia y de esta manera el prepago, el financiador, lo que sea, pueda cobrarlo como una consulta.
Yo le agregaría lo que vos decís, Miguel, el tema de la clave, ¿no? Compartir la clave. Compartir la clave debería ser penado por la ley, porque en realidad la clave es absolutamente personal y a mí me parece que es un riesgo grande compartir la clave. De hecho, ha pasado, por ejemplo, en alguna situación donde alguna persona famosa se internó en determinado lugar, que aparece en una captura de pantalla de un dato, digamos, de laboratorio, de un dato personal. Bueno, hay una responsabilidad civil y penal, porque en realidad de la privacidad del paciente. Y ahí aparece claramente quién es la persona que entró en ese momento cuando la pantalla estaba capturada. O sea que me parece que, contestándole a Miguel, es más difícil, digamos, que se utilicen los datos de la historia clínica, cuando la historia clínica electrónica es una historia clínica electrónica homologada, por así decirlo, que cuando se hace en papel, que vos te pueden llevar los papeles y de los papeles sacar toda la información. Y a mí me parece que eso tiene una gran importancia porque además le da seguridad, digamos, a la indicación médica. Y es cierto lo que vos decías de decir que la secretaria haga la receta, digamos. Esto es una cosa que hay que empezar a plantear, que es un acto médico, digamos. No es un acto que se puede hacer, no es un acto administrativo. Exactamente. Perdón, yo debo reconocer que en mis charlas con Miguel Galmés, esto ya me fue explicado, pero quería que esto trascienda más públicamente en cuanto a que se progresa también en ese sentido. Gracias, Miguel. En ese sentido también ha quedado más claro para todos los que van a escuchar en todo el país. ¿Se entiende? Sí, y quiero Bueno, agregar que esto se llama Vida Medicina Digital, eh, que está, insisto, en cualquier sistema que lo pueden bajar, se puede usar en todo el país, de hecho hay gente que la está usando tranquilamente. Así que cumple con todos los datos, buscamos que esta sea homologada por todos y de alguna manera le estamos brindando a la comunidad médica un servicio, que es la función de ambos. Acá no hay un interés comercial de ningún tipo, más que solventar los gastos que causa tener una empresa informática trabajando las 24 horas, los 365 días del año. ahora me voy a animar a hacerle yo una pregunta a Jorge Neira. Jorge Neira, vos durante mucho tiempo, o sea, desde que nos conocemos, también Miguel Galmés, trabajan muy preocupados que adherimos desde la institución Foro y Grupo Medios sobre el tema de datos que hablaste antes, o sea, el tema del dato duro inclusive, ¿no? O sea, Sí. el dato serio, el dato objetivo. Jorge, en un minuto, si es posible, porque ya Miguel va a estar invitado necesariamente, me parece, si su agenda lo permite, para otros programas. ¿Cómo jugaría este tema que trabajó la AMA con la historia clínica y está desarrollando y esperemos que el Ministerio responda con la misma altura respecto a la acumulación o a la necesidad de tener datos duros para toda la gestión de salud? Bueno, gracias, Miguel. Yo creo, acá Roberto Borroni había mandado siempre escucha el programa y siempre manda algunas sugerencias interesantes, como por ejemplo que las sociedades científicas podrían participar en la categorización o en la codificación de determinada patología, cosa que me parece muy interesante porque esto ayudaría, digamos, a tener criterios comunes entre distintas especialidades, cosa que es cierto, porque si uno tiene que hacer algo de hematología, debería tener un criterio, digamos, de incorporación de datos hematológicos. Pero esto yo creo que también se puede hacer con bases de datos relacionadas, que es tomar los datos de la historia clínica y después cada una de las especialidades, digamos, armar su base de datos con criterios comunes. Eh, Roberto habla de una historia clínica nacional, yo creo que estamos muy lejos de la historia clínica nacional y que sería mejor empezar, como habíamos hablado con Miguel, de tener historias clínicas que fueran homologables a través de la interoperabilidad. Así que a mí me parece que esto es algo que me parece transitorio. No sé si en algún momento va a haber una sola historia clínica, lo que me parece que sería bueno que todas las historias clínicas compartieran criterios, que es diferente y que tiene una buena opción, digamos, al mediano plazo. Con respecto a la base de datos, yo creo que todo lo que tiene que ver con gestión, todo lo que tiene que ver con calidad, digamos, sobre todo programas de mejora de la calidad, está basada en los datos y en la calidad del dato. Como decía Miguel antes, ¿no? Si uno tiene datos de buena calidad, saca conclusiones de buena calidad. Nosotros tenemos un programa de mejora de la calidad en trauma
que es tomar los datos de la historia clínica de los hospitales que están digamos, en el registro, y hacer, digamos, indicadores para ver si cuánto se movió ese indicador, cuánto se mejoró, y si no se mejoró, cuáles son las estrategias de intervención para mejorar el dato. Yo creo que solo con datos adecuados se pueden hacer estrategias de intervención adecuadas, ¿no, Miguel? Yo creo que esto es un poco la idea. Sí, sí, sí. Eso y trazabilidad. Eso es trazabilidad, exactamente. No solo trazabilidad, sino además mejora de la calidad. Como yo siempre digo, nosotros empezamos haciendo el curso de mejora de calidad de la Organización Mundial de la Salud, y yo le decía que estaba muy lindo el programa de mejora de la calidad, pero que era una expresión de deseos. Deja de ser una expresión de deseos cuando vos tenés datos. Entonces, si vos vas a una institución y decís, mira, estos son tus datos antes, ¿qué es lo que querés lograr? Estos datos, bueno, vamos a ver cuánto tiempo tardás en llegar a estos datos y qué porcentaje, qué variación tenés y cuáles son tus objetivos. Esos son los indicadores. Yo decía muchas veces, y creo que esto lo hemos conversado mucho con vos, que cuando uno hace calidad, que es estructura, proceso y resultado, la estructura tiene que ver con la definición de cada sociedad de lo que necesitas para poder trabajar adecuadamente, tanto desde el punto de vista del recurso humano como del recurso tecnológico. Los procesos son las guías de procedimientos que cada entidad científica recomienda. Y los resultados son los que surgen de la base de datos, que es el resultado que vos tuviste con tus pacientes. Entonces, estructura, proceso y resultado, lo que a vos te permite, digamos, de alguna manera decir, bueno, esto que hice es lo que tengo que hacer porque está, digamos, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales. Esto debería tener como una cierta importancia jurídica en el sentido que si vos cumpliste con todas esas cosas, vos estás certificado y revalidado, trabajas en un hospital que está acreditado y además hiciste los procedimientos de acuerdo con las normas nacionales e internacionales y tenés determinados resultados, nadie te puede decir que estuviste mal. Aunque el resultado no haya sido el que vos creías que tenías que tener, porque bueno, porque no se pudo. No sé vos qué opinás de esto, Miguel, pero me parece que ese sería el objetivo, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque, a ver, la profesión que hacemos nosotros no es una ciencia exacta y salvo circunstancias especiales no podemos garantizar ni buscamos un resultado. Podemos garantizar el resultado del tratamiento. Claro, a Que eso lo voy. repitamos en todas las distintas pacientes igual. Así que creo que eso es fundamental. Todo esto tal vez lo ideal sería que las distintas sociedades puedan tener su historia clínica particularizada, porque el cardiólogo necesita tales datos, el oftalmólogo otro, o el hematólogo. Yo creo que eso se puede lograr fácilmente. Lo que nosotros proponemos es una cosa abierta que tiene que ir creciendo. Y Claro. tiene que ir creciendo y a medida que crezca se podrá hacer. El tema es que todo lo que crece y todo lo que se desarrolla tiene gastos y tiene costos. Y entonces si nosotros queremos hacer 1000 cosas, en definitiva tenemos que terminar cobrando de alguna manera para sostener los desarrollos, porque si la sociedad de cardiología va a proponer un cambio, hay que hacer un desarrollo. Y ese Claro, tal cual. desarrollo es perfecto, pero hay que financiarlo, y la AMA es una entidad finita desde ese punto de vista. Entonces, Sí, a mí me la parece que de idea cualquier es manera. tener algo básico que permite interoperabilidad y en el crecimiento empezar a agregarle todas las cosas que no van haciendo. Si Neira mañana me dice, Absolutamente, esto es absolutamente. mejor, nosotros lo Bueno. cambiamos, que al ser el código nuestro y es de la historia clínica de la Asociación Médica Argentina, no tenemos que pedir, no hay derecho de autor, no tenemos que pedir nada. Modificamos lo que corresponde. Y eso Así creo es. que es un valor agregado. Podemos modificarlo nosotros sin pedirle a la casa matriz de X lugar del mundo a ver si quiere autorizar un cambio. O sea, Bueno, que creo Jorge, que está bien. Jorge Neira y Miguel Galmés, muchísimas gracias. Tenemos la presión seria del horario. Miguel Galmés, te pido por favor que contemples en tu agenda y nos pongas en conocimiento cuándo podés volver y ampliamos esto. Parece muy bien, muchísimas gracias. Jorge Chao, Neira, buen fin de semana, buen fin de semana. Ambos un- Migueles. a ambos un gran abrazo y representante de dos entidades muy prestigiosas del país. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos, a la audiencia. Buen fin de semana. Gracias.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.